Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel Claudia Furiati, directora de comunicaciones del Instituto. Claudia, muy buenos días. Muy buenos días a nuestra distinguida audiencia y muy contenta de que abordemos este tema de la cultura, la libertad, justo hoy, después del fin de semana del Día del Libro y de los Derechos de Autor. Sí, como bien adelanta Claudia, en este programa le estaremos dedicando al Día del Libro y bueno, para este primer segmento contaremos con una invitada especial. Ella es Berta Pantoja, quien es doctora y magíster en Sociología y licenciada en Comunicaciones. Es presidenta de la Red Liberal de América Latina, RELIAL, y directora ejecutiva de Caminos de la Libertad de México. Es además miembro de la Mont Pelerin Society. Berta, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo, Claudia. Muy honrada y agradecida por este espacio. Saludos a todo su auditorio. Un gusto que nos pueda acompañar Berta. Como ya mencionaba Claudia, el pasado sábado 23 de abril se celebró el Día del Libro y justo un día después se llevó a cabo la tercera sesión del ciclo de libros prohibidos, coordinado por Caminos de la Libertad y el Círculo Editorial Azteca y respaldada por varias organizaciones, entre ellas el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Quisiera comenzar hablando sobre esta iniciativa, Berta, si nos pudiera brindar más detalles sobre ella y por qué considera relevante visibilizar y resaltar estas obras que en su momento fueron prohibidas. Mira, muchas gracias. Realmente es una aventura la que yo estoy muy entusiasmada porque tenemos el apoyo del IEP en Ecuador, de CEDICE en Venezuela y del IPL en Perú. Y bueno, y nosotros en México, entonces me parece que eso es muy importante que podamos unir fuerzas en estos esfuerzos distintos a los que generalmente hacemos las organizaciones liberales. Es hablar de libros, de reencuentro, de encontrarnos, de buscar la libertad en las palabras de escritores. Y me parece que la forma para mí más fácil es a través precisamente de la lectura. La lectura, no el estudio, no de libros que estudiamos constantemente. La lectura de novelas, algunas fuertes, otras dolorosas, algunas muy divertidas, pero que reflexionan sobre la libertad. Curiosamente, esta iniciativa nació antes de la guerra de Ucrania. O sea, nadie previmos que pudiera haber una guerra en Ucrania. Y creo que ahora más que nunca es vigente, o sea, es vigente revisar los libros que se prohibieron o que se siguen prohibiendo hasta el día de hoy en muchas naciones y que tienen una reflexión acerca de la libertad, de cómo se lucha, de cómo la libertad se calla, de cómo la censura se impone. Y por supuesto empezamos con libros de lo que era la Unión Soviética, que todavía hay libros prohibidos en lo que actualmente es Rusia, más en estos momentos. La iniciativa inició realmente porque el año pasado en nuestro concurso de ensayo, que voy a hacer un paréntesis y un anuncio, invito a todos los oyentes a participar en nuestro concurso de ensayo Caminos de la Libertad. Está abierta la convocatoria y nos gustaría muchísimo que pudieran participar, pudieran expresarnos sus opiniones. Pero bueno, regreso al punto. El año pasado el primer lugar lo ganó un ensayo muy raro porque generalmente ganan sobre economía, sobre política, un ensayo sobre el libro de Vasily Grossman, el que nos hizo el favor Claudia de presentar ayer, Vida y Destino. Y ganó por unanimidad, y los jurados no son tan fáciles, Claudia lo está mostrando justo. Los jurados no son muy fáciles, hay economistas rudos como Dorita de Ampuero, y
ganó por unanimidad en un ensayo sobre una novela y ganó. Y desde entonces teníamos la inquietud de hablar de las novelas que habíamos leído en algún momento de nuestra vida o que sabíamos que existían pero no conocemos o conocíamos. Entonces decidimos unir fuerzas y armar este ciclo de libros prohibidos. Y nos gustaría también tener iniciativas que nos propongan más libros. Ya han surgido otros dos que no he hablado con Claudia, pero que podamos seguir reflexionando. Es una oportunidad para leer libros y nos podemos proponer leer el libro que sigue, que en este caso será Archipiélago Gulag. Podríamos proponernos leerlo y poderlo comentar con un especialista, que el próximo mayo será Beatriz Rivas, una escritora mexicana. Pero yo creo que es una gran oportunidad de tener otro tipo de reflexión distinta sobre la libertad. Sí, muy, muy correcto lo que afirma Berta, y en este caso del ciclo, que es un poco lo que nos convoca hoy, observamos que, como bien dices tú, fue una inquietud, o sea, como suelen ser, esta es una idea que germina a partir de otra, que es el concurso de ensayos, ¿verdad? Y que justo para el segundo segmento de este espacio vamos a tener a una de sus participantes que obtuvo mención, que es Andrea Rondón, en 2021, así que anímense, como bien dice Berta. Luego se da esa convergencia, claro, ya se respiraba en el ambiente esta circunstancia de aires de posible guerra o conflicto en Europa del Este, y se materializa en febrero pasado en ese mismo territorio que muchos de los autores que se tocan, que luego fueron proscritos por ese régimen totalitario soviético, están en este ciclo. Entonces, es importante ver por qué ese esfuerzo de ellos de crear historias que se basan en hechos reales, pero tienen su enfoque imaginario, literario, tienen su misma fuerza narrativa para advertir, en este caso en el siglo XX, y luego un poco lo que se vivió posteriormente a ello. Por ejemplo, el libro de Grossman que tocamos el fin de semana, pasó 20 años sin poderse conocer, luego de que el autor muere, en parte por la tristeza que le dio que su libro no pudiera salir a la luz y contar lo que allí se revelaba, hechos muy reales, lamentables, dolorosísimos para muchas familias, en Ucrania, por cierto, también en la misma Stalingrado, o sea, tantas cosas que sucedieron, y bueno, estos autores lo hacen desde su mirada, y por ello este espacio, ¿no? Este espacio de reflexión que quiere, entonces, no solo que la gente pues busque el libro y lo lea, sino un poco a partir de esas ideas que dije, se plantean, como en el caso de Grossman, decir en uno de sus personajes, no comprendimos la historia, la aplastamos. Sin embargo, él en definitiva es optimista. En el final cuando uno conjuga todo lo que allí se plantea, es optimista. Entonces, seguirá con la iniciativa. Vemos que es un esfuerzo que quiere Caminos de Libertad continuar y quizás amplificar, ¿no? Bueno, nos gustaría mucho seguir trabajando juntos todos, todos nosotros, todas estas organizaciones. La idea es encontrar estos puntos de reflexión. Si la idea, por lo pronto tenemos programados, como hemos quedado hasta septiembre, tenemos ya las propuestas de otros 2 libros más que podemos añadir o empezarlo el próximo año. Yo creo que, como les decía hace un momento, es otro tipo de reflexión la que hacen estos escritores, pero no por eso menos importante que la de un académico. A mí me es mucho más fácil sentir el dolor, el saber, un autor como Grossman que nos digan, le quitaron la libertad a mi libro, borraron mi libro, recuperar el libro de Grossman, como escuchábamos ayer, Claudia, fue difícil, se podía haber perdido. No sé cuántos libros más se hayan perdido en los archivos de la Unión Soviética, o de Polonia, o de Checoslovaquia, o hasta de nuestros propios países. Seguramente hay historias.
A mí me preocupa especialmente, bueno, lo de la guerra nos pega a todos, pero me preocupa esta nueva censura de lo políticamente correcta, que ya está pidiendo que se censuren libros importantes que expresaban o retrataban épocas. Estaba pensando en La cabaña del tío Tom, que describe la vida de los esclavos en las colonias norteamericanas, que se prohibían en este momento porque hablan de esclavos cuando fue una realidad muy dolorosa, es una realidad muy dolorosa. Entonces, tratar de cambiar la historia porque no nos parece correctamente aceptable, porque nos parece que moralmente podemos juzgarla y desecharla. Eso también me preocupa muchísimo. Yo creo que por esto este tipo de reflexiones con cultura, que ahora lo estamos haciendo con libros, podremos hacerlo con cine, podremos hacerlo de otras formas. Yo creo que es muy importante porque, distinto a lo académico, los escritores nos hacen sentir y nos sentimos su dolor. Yo ayer que escuchaba a Daniel hablando de la reflexión filosófica, creo que te escribí a ti o a alguien en el chat. Para mí fue un libro muy doloroso de leer. Hay un pasaje que lo recuerdo y quiero volver a llorar. Me hacen sentir esa angustia, esa impotencia. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que nos da este tipo de libro, ese tipo de reflexión, acercarnos a la lucha por la libertad de otra manera. Sí, justamente con esto último me quedo, acercarnos a, bueno, la lucha por la libertad a través de la cultura, la literatura, y justamente Caminos de la Libertad se enfoca mucho en otros mecanismos de transmisión de las ideas. Por ejemplo, en concursos también tiene lo que son canciones, pinturas. Entonces, quisiera consultar, Berta, si considera que estos son mecanismos o estrategias efectivos para transmitir estas ideas, ya que muchas veces se habla de que, por ejemplo, los economistas pecamos de tecnicismo. Entonces, si a través de la cultura, literatura, música, videos cortos, se puede llegar de manera más efectiva hacia nuevas personas con estas ideas. Yo creo que sí, estoy convencida de que así es. Efectivamente, en Caminos de la Libertad hemos buscado acercarnos a las ideas liberales de otra manera y buscar que las personas que no están interesadas en leer Camino de Servidumbre, por ejemplo, puedan expresarnos lo que para ellos es la libertad a través de una canción, una pintura, una fotografía, un video. Yo creo que es igualmente valioso y quizá más efectivo que la parte no menos importante, por supuesto, porque es la que nos da sustento, pero creo que como forma de comunicar, creo que es muy, muy, muy efectiva. Nosotros al interior de Grupo Salinas, justamente con Círculo Editorial Azteca, hemos estado trabajando con películas con excelente resultado. Por eso muy pronto Claudia y Dora van a recibir una propuesta para hacer algo sobre cine, porque estamos convencidos que es una forma de expresar también la libertad. Sin duda la es, y sin duda te decimos desde ya que sí, no necesitas. Estamos ahí con ustedes, porque precisamente creemos igualmente que son mecanismos muy potentes a la hora de convocar jóvenes. Y sobre eso comentarte que entiendo yo que la iniciativa, por ejemplo, del concurso, es abierta a latinoamericanos, ¿no? No solo son jóvenes mexicanos, sino latinoamericanos, hacer énfasis, porque los ecuatorianos, les decimos, tienen chance de participar. Al final del espacio les recordaremos la página de Caminos de la Libertad, y además entender que estos son esfuerzos colaborativos también, que tanto Caminos de la Libertad como Instituto Ecuatoriano de Economía Política forman parte de un universo mayor, que es la red Relial, de la cual Berta también tiene que ver mucho ahora en su conducción,
y que nos comenta eso, pues, que esto está inscrito dentro de esos esfuerzos colaborativos y sinérgicos que se tienen para la región, ¿no, Berta? Yo siempre he dicho y me repito, y se llegan a reírse de mí, yo creo que los liberales tenemos que sumar. Creo que nuestro esfuerzo más importante es en sumar. Por eso me entusiasma mucho que esta colaboración se dé en este tipo de iniciativas. Me entusiasma muchísimo. Yo creo que en un momento más Andrea les contará de una iniciativa de CEDICE a la que Caminos de la Libertad se está sumando, feliz de la vida, porque creo que los liberales tenemos que sumar en todos los aspectos. Y cuando colaboramos y nos unimos unos con otros, somos mucho más fuertes. A mí es de las cosas que me entusiasma muchísimo del trabajo de RELIAL, de que las organizaciones hermanas podamos colaborar, sumarnos, apoyarnos. Me parece que eso nos da mayor fortaleza siempre. Y yo voy a darles la página de Caminos de la Libertad y a decirles que, bueno, que sí tenemos el concurso para que los jóvenes se expresen. Siempre hemos estado abiertos a cualquier persona en habla hispana, por supuesto, que hable en español. Tenemos también un concurso de caricatura. Buscamos caricaturistas liberales. Damos un premio a quien nos dé una caricatura liberal, porque creemos que también el humor es importante para expresar la libertad. Entonces, hemos buscado, por eso nos llamamos Caminos de la Libertad, porque hemos estado buscando estos caminos para acercarnos y difundir la libertad. Nuestra página de internet es www.caminosdelalibertad.com. Yo los invito a que participen. Los videos de libros prohibidos están también en el IEP, en todas nuestras organizaciones. Entonces yo creo que es una oportunidad verlos ahora, ver la conmovedora presentación de Akhmatova el día de hace 3 meses, que me parece que fue brillantísima, a Carlos hablando, en fin, los 3 que ha habido son muy importantes, están disponibles, y las que vienen, no se las pierdan. Yo les reto a que lean el libro antes de la conversación, que lleguemos con el libro leído para poderlo discutir o expresar nuestras dudas con el especialista. Berta, quiero profundizar un tema que ya mencionó antes con relación a este tema, bueno, a los libros prohibidos. Y a lo largo de la historia, diversas obras y autores, muchos famosos, han sido sujetos de prohibiciones y censura de parte del Estado, regímenes autoritarios. Sin embargo, ahora estamos encontrando que se está produciendo nuevas censuras, se cancelan obras y autores, como ya mencionó, y es este fenómeno que Axel Kaiser ha llamado la nueva Inquisición. ¿Por qué considera que se está dando esta nueva tendencia, pero ahora desde los individuos mismos, desde la sociedad? ¿Y cómo se pudiera contrarrestar esta tendencia? ¿Qué pudiéramos hacer para evitar esto y que las personas entiendan lo negativo de estos actos? Mira, yo creo que producto de un problema que sí existe, que sí existía, que tenemos, que ha sido la discriminación, el acoso, no solamente sexual, sino de muchos otros tipos y demás. Creo que son problemas vigentes, pero creo que la forma de resolverlos no es prohibiendo. A mí me parece ridículo que para que ahora pase una serie de televisión tenga que tener una persona asiática, una latinoamericana, una persona de color, un transexual. Me parece que es ridículo. O sea, me parece que ese tipo de censura no prospera. Yo los invitaría, ahora sí, a leer un libro, este sí académico, de Pablo Malo, que se llama Los peligros de la moralidad. Me parece que es un libro que en este momento tenemos que leer. Me parece importantísimo, porque nos hemos convertido en jueces hasta de lo impensable. Yo creo que todos en nuestra adolescencia leímos el diario de Ana Frank, y ahora está prohibido en algunas partes de Estados Unidos, censurado en algunas partes de Estados Unidos,
porque la joven Ana Frank expresa inquietudes que se podrían considerar sexuales. Entonces me parece, es como la caña del tío Totón que comentamos hace un momento, como muchas otras obras, me parece que raya en lo absurdo. O sea, creo que no somos quien para juzgar nada, o sea, que por eso somos libres para para poder decidir si una obra nos gusta o no nos gusta, pero que tenemos el derecho a poder acceder a ella. La decisión que tomemos es personal y esa es parte de la libertad individual que tenemos que defender día a día sobre todas las cosas. Nosotros todos tenemos derecho a decidir qué nos gusta y qué no nos gusta. Y la única forma de poderlo hacer es pudiendo acceder a ellos. Muy correcto esto que reflexionas, sobre todo porque eso es un ejercicio individual, de decisión individual, y habla del pensamiento crítico, que es lo que uno pensaría, valga la redundancia, o reflexionaría que es lo que buscan evitar estos grupos que actúan de forma, digamos, colectiva. O sea, ellos imponen una mirada y hay que seguirla, y resulta ser que, pues, no, cada quien tiene la libertad de decidir cómo y cuándo y por qué. Lo vemos también recientemente, me parecía insólito, pero hasta la autora de Harry Potter, Rowling, está también, no solo ella censurada, sino que los libros los sacaron de la lista de libros más importantes de Inglaterra por cuando el jubileo de la reina. Entonces, ¿y por qué es tendencia? Porque debe eso, imponerse un criterio a costa de lo demás. Y pienso que para el caso latinoamericano, y creo que en algún momento me lo habías comentado, la idea es ampliar, justamente hacer próximos ciclos de obras latinoamericanas que también fueron en su momento proscritas o veladas o otra manera que, por ejemplo, ha pasado en Venezuela, que es de alguna manera aniquilar lo memorioso, que es otra forma de resistencia. Las bibliotecas universitarias no solo es que las depredan, que las saquean, sino de las bibliotecas públicas universitarias, sino que también las queman. O sea, esos son actos total y absolutamente, pudieran pensar uno que es delictivo, no, ahí hay un propósito, y contra ello es que hay que actuar, ¿no? El ciclo latinoamericano lo piensan hacer, ¿y cuándo, Berta? De libros La idea es que lo hagamos a partir del próximo marzo, el próximo año, que terminemos con este que habla de otro tipo de libros y empezar en marzo. Pero bueno, Danilo es muy joven, y tú también, pero en México, cuando yo estaba en la universidad, nos decían que no leyéramos a Borges porque era de derecha. Es decir, al gran escritor latinoamericano no lo lean porque es de derecha, ¿no? Parece ridículo. Actualmente pasa en México con Mario Vargas Llosa. O sea, no lean este premio Nobel de literatura porque es de derecha. Es decir, me parece un absurdo, porque es liberal. No sé cómo nos hemos salvado de que Octavio Paz no esté ahorita proscrito, ¿no? Pero es ridículo, vaya, es una locura. Y en América Latina, bueno, pues pasa constantemente. Yo creo que podríamos hacerlo el próximo año, Claudia, para leer, para recuperar estos escritores que lo políticamente correcto ahora nos prohíbe. Sí, bueno, quiero agradecerle, Berta, en el nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, por habernos acompañado en este segmento del programa. Nuevamente, invitar a las personas que nos escuchan a revisar la página web o redes sociales de Caminos de la Libertad, donde podrán encontrar estos distintos concursos que tiene, ya sea el de ensayos para jóvenes o los otros concursos sobre distintos temas artísticos como caricatura que ya mencionó, canciones, video, entre otros. Nuevamente, gracias, Berta. Quiero agradecerle también a Claudia por haber formado parte de este segmento.
Nos vamos a una pequeña pausa comercial, amigos. Ya regresamos a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Seguiremos en este segmento hablando en el marco del Día Internacional del Libro. En esta parte del programa nos acompañará Andrea Rendón, quien es abogada, especialista en Derecho Procesal y doctora por la Universidad Central de Venezuela. Es miembro del Comité Académico de Cedice Libertad y profesora del doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello. Andrea, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto que nos puedas acompañar, Andrea. Para empezar y seguir con este tema de, bueno, en el marco del Día del Libro, en el 2021 obtuviste una mención en el concurso de ensayos Caminos de la Libertad con una obra titulada Leer y escribir salvan, actos de resistencia y de libertad. Quisiera empezar preguntándote sobre este ensayo, que justamente se enfoca en esto que hemos tratado, leer y escribir. Quisiera que nos comentes un poco más sobre esta obra que escribiste. Sí, digamos, Caminos de la Libertad, gracias a Dios, su modalidad de ensayos es muy abierta. Entonces puedes presentar ensayos desde muy dogmáticos, rigurosamente académicos, hasta, digamos, en sentido literario. Entonces, resultó ser como una especie de híbrido. Fue como una especie de conversación imaginaria, aunque en realidad no es tan imaginaria, que yo tengo mi papá, que mi papá ya no está aquí con nosotros, él falleció, pero él fue el que me inculcó el amor por los libros. Entonces, es una conversación en la que yo lo actualizo en mis lecturas actuales y le digo que a pesar de la situación país, el leer y el escribir me han salvado y me han sostenido a lo largo de estas 2 décadas de régimen, más de 2 décadas de régimen totalitario, ¿no? Y en la columna vertebral, al mismo tiempo de esa conversación imaginaria, hace un libro, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es sobre la historia de la invención del libro. Pero también es un libro que tiene como un tono novelesco, muy fluido, pero al mismo tiempo la autora, que es doctora en filología, es muy erudita en cuanto a la riqueza bibliográfica, el origen de las bibliotecas, el origen de los libros, cómo se inició oralmente, etcétera, etcétera. Y en la entrevista que le hacían a ella cuando publicó este libro en el año 2020, que ella juraba se va a morir, esto no se va a editar porque es el año de la pandemia, ella decía que ella escribió ese libro durante los episodios de emergencia de salud de su hijo. Y ella decía que eso la salvó en muchos sentidos y yo me sentí muy identificada con ella, porque mis lecturas liberales, desde autores menos conocidos dentro del foro liberal, como puede ser Albert Camus, con El extranjero, hasta autores más dogmáticos como Ludwig von Mises, La acción humana o liberalismo, yo digo, caramba, si haciendo un proceso de introspección, esto es lo que me ha permitido sobrellevar la situación país, más allá de resignarme, porque muchos te preguntan, ¿cómo sigues en el país? No te has acomodado, no te has resignado, no te has plegado a la situación actual, y en realidad no. Leer y escribir terminan también siendo, al mismo tiempo que actos de libertad, actos de resistencia, y ese es el tono del ensayo. Ciertamente en tu ensayo haces mucho aporte de lo que es tu formación profesional, pero de profesional diría yo además lectora, ¿no? ¿Cuáles son esos libros que te van guiando un poco, podríamos decir parafraseando, pues también autores que los tocas allí como Vargas Llosa también, como se ha formado como lector, y haces esa comparación o ese punto de inspiración con este libro también maravilloso que también me leí, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, puesto que es una manera fraterna, diríamos así, de presentar, es lo que llamamos literatura sin ficción, los hechos, ¿verdad? De una forma amena, y quizás eso es uno de los aspectos que pudiera gente que se ha ido formando en lo que es la cultura liberal, como es tu caso, poder
facilitar a nuevas generaciones introducirse en estos pensamientos, ¿no? ¿Qué me puedes aportar sobre eso, sobre ese ejercicio, sobre el cómo comunicar esto que, por ejemplo, para ti es tan valioso como el acto de resistencia leyendo, el acto de resistencia escribiendo en un país tan complejo ahorita como es Venezuela, para transmitirlo a otras generaciones que quizás están más formadas pues en todo en el entorno, como diríamos, en el metaverso? Sí, tal vez quiero hacer exponer dos instancias, ¿no? La primera, no sé si ustedes les pasen sus distintas actividades de divulgación allá en Ecuador, pero cuando yo me inicié ya formalmente en los eventos y salí de los salones de clase de las universidades, yo principalmente daba clases de derecho, muy, etcétera, etcétera, muy abogada de despacho también, tengo ya 20 años en esto, pero cuando yo me empecé a exponer más abiertamente al foro liberal, que no es tan académico, no necesariamente es tan académico, hace 7 años, más o menos, 8 años, a mí me sorprendía que cuando tú hablabas de capitalismo, cuando tú hablabas incluso de la rebelión de Atlas de Ayn Rand, te decían, la loca esa rusa que habla de estos temas. Y eran muy reacios a esos temas, en cualquier foro en donde te consiguieras. Aquí yo lo hacía principalmente en librerías, ¿no? Entonces me conseguí con que, bueno, pero si hablo, por ejemplo, de la economía explicada a mis hijos de Martín Krause, que él hace este ejercicio, pero con cuentos infantiles. Lecciones de economía a través de cuentos infantiles. Todos hemos terminado haciendo este ejercicio si se ponen a ver, ¿no? En realidad no descubrí el agua tibia, la verdad. Todos nos hemos encontrado con esto. Me conseguí con un público un poco más curioso y no tan reticente a estas ideas, ¿no? Entonces, son formas de que ese público que naturalmente pudiera estar resistiendo la palabra liberalismo o que nos identifiquen erradamente con la derecha, o sea, yo en lo particular no me identifico con la derecha. Yo soy liberal, no soy ni de derecha ni de izquierda, sino liberal y por eso me han insultado también en redes. Pero personas que pueden identificar erradamente esto como la derecha, etcétera, etcétera, se encuentran un mundo más abierto y ellos mismos han estado abiertos a estas ideas. Entonces, al empezar con estos autores un poco más a través de la ficción o a través de la literatura, hemos podido llegar con autores más duros desde la dogmática, como puede ser Hayek, como puede ser Mises, como puede ser Murray Rothbard, etcétera, etcétera. Eso me lo ha permitido. Y otra cosa también, cuando yo hablaba en el ensayo de actos de resistencia, cada vez que yo leo a Irene Vallejo sus entrevistas, yo nunca olvido que en el 2019 aquí en Venezuela tuvimos ese gran apagón de 7 días, en el que estuvimos incomunicados y teníamos muy pocas horas de luz, no teníamos ni celular, no teníamos redes, estábamos realmente incomunicados. A mí lo que me permitía aguantar la noche, porque ya en la noche esto no es solamente que te acuestas a dormir y ya no escuchas nada, o sea, es muy fuerte. Y eran los momentos en los que me daba más ansiedad porque de verdad se sentía muy fuerte esto. Yo leía durante el día. Entonces eso me daba herramientas para soportar lo siguiente porque, acuérdense, duró 7 días, pero no sabíamos cuánto iba a durar. Y conociendo cómo era el régimen, perdón, tú decías, esto pues nos van a mantener así hasta que les dé la gana, hasta que se nos acabe el agua, se acabe la comida, haya saqueos. O sea, te imaginas los peores escenarios porque, bueno, lamentablemente hay muchas condiciones y hay precedentes como para imaginarse los peores escenarios, pero eso me ayudó a sostenerme mucho y eso lo pongo de ejemplo, para que la gente no se espante cada vez que escuche la palabra liberalismo, libre mercado, desregular. Como abogado yo hablo mucho de desregular, legislador limitado, para que la gente no se espante. Yo a veces incluso comento estas experiencias antes de irme a la parte dura de la exposición. Muy interesante. Justamente hablando un poco ya de tu incursión, bueno, como investigadora, de tus publicaciones más recientes, tienes junto a Ricardo Manuel Rojas, que es un extraordinario abogado
en el área del pensador liberal argentino, la supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad. Me gustaría conocer un poco, bueno, el planteamiento de este libro y además cómo es desde esa perspectiva la aproximación al derecho de autor, por ejemplo, y al derecho de poder leer lo que yo quiera, no lo que me imponga un régimen. Sí, es interesante. La idea de este libro le surgió al propio Ricardo, porque Ricardo tiene años estudiando este tipo de regímenes. Yo llegué mucho después y llegué cuando ya era víctima de uno de ellos. Ricardo viene estudiando el caso de Cuba y si lees el currículum de Ricardo, él tiene incluso hasta una propuesta constitucional para Cuba. Él ha analizado sistemas como el de Cuba y Venezuela. No es el caso cubano, ciertamente, pero es un régimen que ha actualizado las dictaduras del siglo XX. Por eso costó tanto al principio reconocer que en Venezuela ya estábamos ante una dictadura y más abiertamente un régimen totalitario. También así como costó decir que estábamos frente a crímenes de lesa humanidad. Eso costó muchísimo hasta que se vieron las primeras actos violentos y las primeras muertes, primero en el año 2002, luego en 2007, 2012, 2014, 2017. Saben que a lo largo de un régimen de más de 2 décadas, los actos de violencia no se pueden mantener continuamente en el tiempo, pero sí hay hitos, hay años específicos en los que ha recrudecido la violencia. Ahorita estamos en un momento de tensa calma, si lo quieren ver de algún modo. Entonces, hasta que no ocurrieron esos hechos violentos, la gente, la comunidad internacional, principalmente la comunidad internacional, estaba reacia a admitir que aquí ocurrían crímenes de lesa humanidad. Hasta que empezaron las primeras demandas en contra del Estado venezolano en la Corte de la Haya, por actos violentos en contra de la integridad física, en contra del derecho a la vida de las personas. Los crímenes de lesa humanidad, en general, por el Estatuto de Roma, si lo analizan, es una política que busca la aniquilación del otro a través de actos violentos. Distintos actos, asesinatos, uso de armas de guerra, a través de desapariciones, secuestros, etc. Pero además, y Ricardo fue un poco mucho más allá, ¿y qué tal si también vemos que se cometen crímenes de lesa humanidad al destruir la propiedad privada? Cuando hay una política sistemática de destrucción de la propiedad. Y esto es importante. Aquí nosotros desde el Observatorio de Propiedad se dice Libertad no solamente denunciamos las violaciones en contra de la propiedad, como puede ser el expolio de una hacienda, que eso ocurrió en los primeros años, el expolio de una compañía, que eso ocurrió en los primeros años. Yo no hablo de expropiación, dense cuenta. Expolio es el despojo violento de la propiedad sin las debidas garantías constitucionales. Nosotros hablamos de que estos expolios han sido con la aquiescencia, con una actuación dolosa por parte del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ha habido una actuación dolosa y también omisión en muchos casos, por ejemplo, del Poder Judicial, que ha permitido la destrucción de la propiedad. Y cuando te destruyen la propiedad, no te están destruyendo solamente algo económico, te están destruyendo tus posibilidades de proyecto de vida, te están destruyendo tus condiciones de vida. Y el Estatuto de Roma, en uno de los incisos del artículo 7, dice esa intención de aniquilar también es cuando creas condiciones adversas para la sobrevivencia. Y es allí, a partir de ese inciso, que Ricardo y yo desarrollamos este libro, que es señalar que a través de una política sistemática de supresión de la propiedad, de destrucción de la propiedad, también cometes crímenes de lesa humanidad. Digamos, Ricardo era la voz líder porque lo podía ver desde fuera y yo lo veía desde adentro y yo lo terminé ayudando a documentar estos hitos en esta política que además está desde el año 2005, a pesar de que el discurso político de Chávez fue desde el día 1 y con su constitución también empezó desde el día 1. Nuestra intención era señalar la propiedad. Es mucho más que algo económico, mucho más que algo patrimonial. Siguiendo Murray Rothbard, ¿cuál es nuestra primera propiedad? Nuestro cuerpo, nuestras ideas. En consecuencia, cuando atacan la propiedad, no le atacan solamente la propiedad del otro, la atacan como institución y eventualmente me ataca a mí, me ataca mi proyecto de vida y mi calidad de vida. Eso es lo que hemos tratado también de mostrar y enseñar en el Observatorio de Propiedad cuando hablamos de país de propietarios,
que todos tengan la posibilidad, no que todos sean propietarios, porque depende de las cualidades, de los méritos de cada quien, ¿no? Pero nosotros obviamente la única igualdad que aspiramos es la igualdad ante la ley, ¿no? Pero era que no se crearan los obstáculos por parte del Estado para que tú el día de mañana seas propietario, que existan las condiciones para que tú el día de mañana puedas aspirar con trabajo legítimo a ser propietario. Entonces esta es la idea detrás de este libro. Y cuando me preguntas sobre la importancia de la lectura, es exponer a las personas a este tipo de información en todos los niveles, porque a nivel universitario yo te diría, hace 20 años yo nunca estaba expuesta a estas ideas. Todas estas ideas parten de concatenar y actualizar a los viejos liberales, como le digo yo, a Karl Menger, a Mises, a Murray Rothbard, a Israel Kirzner ya más recientemente, etcétera, etcétera. Y yo no había escuchado nunca de eso antes en la universidad. Yo como abogado, yo escuché solamente hasta Keynes. Nunca escuché el debate Keynes y Hayek. Entonces, yo no digo que te pliegues a ser liberal, pero tú tienes el derecho para ejercer tu libertad plenamente de conocer toda la información y no que te la presenten en forma sesgada. Entonces, por eso es que también aupamos la lectura lo más amplia posible. Esto para que puedas ejercer tus derechos fundamentales plenamente, vida, libertad y propiedad. Andrea, bueno, me pareció muy importante esto último que mencionaste sobre tenemos el derecho de poder leer, descubrir, ya que esto es una manera de contrastar, incluso a veces entre un discurso oficial y bueno, opiniones diferentes. Y bueno, a lo largo de la historia hemos visto cómo los totalitarismos han usado la censura y la prohibición para callar estos discursos que van en contra de lo que ellos, de su línea, digamos. Sin embargo, ahora estamos viendo también una tendencia que viene, yo diría, desde la misma sociedad, esta cultura de la cancelación, en que muchas obras, muchos autores están empezando a ser cancelados por uno u otro motivo. Entonces, quisiera consultarte sobre esta tendencia, esto que vemos de que ya no solo viene la censura, digamos, desde arriba, desde el Estado, sino que en muchas ocasiones viene desde los mismos individuos que buscan que ciertas obras dejen de ser difundidas, dejen de ser leídas, canciones escuchadas, películas vistas. ¿Qué opinas sobre esto y cuál crees que serían vías para contrarrestar esta tendencia? Sí, nosotros nos encontramos en un momento muy delicado. Si lo analizamos, muchos hablan sobre el momento más oscuro de Occidente, y Occidente es, yo no creo que América Latina forme parte de Occidente, pero la aspiración es formar parte de Occidente, es decir, una sociedad con instituciones sólidas que permitan que con un Estado de Derecho, de pesos y contrapesos, y ejercer libremente nuestros derechos, etcétera, etcétera. Pienso que en la época actual en la que nos conseguimos, ya no podemos evaluar que estamos en una dictadura con los parámetros del siglo XX, por ejemplo. Ya vivimos más allá de la bota militar, ya las restricciones son mucho más allá. Y pienso que en paralelo que existen esas restricciones o esos totalitarismos civiles y políticos, también existe una dictadura cultural. O sea, al mismo tiempo que ocurren estos fenómenos políticos, también existen estos fenómenos culturales que tratan de imponer desde un pensamiento colectivista, no desde el individuo. Tratan de eliminar la idea de individuo que, si analizamos la Escuela Austríaca de Economía, te pone a ver o analizar los problemas a través del individuo, individualismo metodológico. Y a partir de aquí es mi respuesta a lo que tú dices, ¿cómo rechazar esto? Bueno, seguir insistiendo en... Yo no digo que todos tenemos que difundir a la Escuela Austríaca de Economía. Sabemos que el pensamiento liberal tiene distintas corrientes y hay muchas más amplias. Ricardo al principio pudiera haberse identificado como objetivista porque él tiene un trabajo muy importante también sobre la obra de Ayn Rand, ¿no? Yo creo que todas las corrientes abonan para resistir esa tendencia colectivista que no solamente viene del Estado,
sino lamentablemente también viene en la sociedad. Tratan de insertarnos en modelos, ¿no? Lo ves incluso en las plataformas de streaming, en Netflix, cuando hacen estos documentales, y tú ves esa tendencia a la crítica al individualismo, a la distinción, a la exclusión en términos de escogencia, ¿no? Entonces, la forma de resistir, en mi caso, yo lo he conseguido a través de difundir a los pensadores de la Escuela Austríaca de Economía en áreas tan impensables, entre comillas, como es el derecho. De hecho, yo he encontrado en la Escuela Austríaca, o yo me siento más afín a esta escuela del pensamiento liberal, porque es la que le he encontrado más aportes para el derecho, desde Bastiat, muy anterior a los austríacos, pero que te empieza a dar las bases de los austríacos, hasta gente como Mises, y en eso también está el trabajo de Ricardo sobre los fundamentos praxeológicos del derecho. La acción humana llevada al derecho. La acción humana no es solamente un tema de tratado de economía, como puede ser el subtítulo de la obra de Mises en 1949. Es un tratado para las ciencias sociales y ahí está incluido el derecho. Entonces, una forma de resistirlo es por qué no pensar desde nuestros nichos. Yo hablo del derecho, pero puede ser de comunicación social, puede ser desde la psicología, puede ser desde distintos ámbitos. Puede ser desde distintos ámbitos llevar estas ideas y no abandonar los espacios, seguir en esto por más difícil que sea la tarea. Que sea difícil no significa que sea imposible o que lo abandonemos. Justamente, quería que para estos minutos finales habláramos un poquito de uno de esos espacios que está desde Camino de la Libertad, pero con apoyo de Se Dice Libertad, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y también de IPL de Perú, generándose para otras audiencias distintas a las que cotidianamente o digamos en las distintas actividades que ejercemos como centros de pensamiento nos acompañan. Está dirigido más a justamente gente que está vinculada a la literatura y es este ciclo de libros prohibidos que inició hace ya 2 meses. Ayer tuvimos la tercera sesión. Es el último domingo de cada mes. Tú vas a estar para el último domingo de agosto con un libro bellísimo que no fue prohibido, pero cancelaron fue la vida de la persona que lo escribió, que es Ana Frank, que es el diario de Ana Frank. Entonces, desde esa mirada de lector, que nos comentes justamente, digamos, contrastando una situación extrema vivida en el pasado siglo a lo que hoy pudieran estar viviendo muchos en situación como Ana Frank en Ucrania. O sea, qué reflexión nos genera este tipo de espacio que está orientado justamente a gente que quizás por otras vías no conocería de lo que es la cultura de la libertad. Sí, la verdad es que por lo menos la escogencia del libro fue porque yo llevo trabajando desde hace tiempo con el programa Cultura y Libertad en Se Dice Libertad junto con Rocío, que es una amante también de la literatura. Ese binomio, ese matrimonio entre liberalismo y literatura, y por eso escogí el diario de Ana Frank, que no te creas, en varios países sí fue censurado. Su edición misma fue censurada. Y vio la luz muchos años después, y fue por el trabajo constante del padre de Ana Frank, que fue el único que sobrevivió de ese núcleo familiar, ¿no? Este libro lo escogí porque fue uno de los que más me impresionó. Yo no escojo libros que no haya leído y que no me hayan marcado para este tipo de actividades. Yo lo leí en mis 20, debí haberlo leído un poco antes, pero creo que cada libro llega en su momento cuando tú estás preparado para ello, ¿no? Entonces, el diario de Ana Frank es un diario que escogí porque muestra, es un diario, literalmente es un diario, están las distintas entradas de los días de una joven adolescente, de una familia judía, y pone todo el entorno cultural de cómo adolescente va su día a día, de una adolescente bastante normal en Alemania, y luego termina escondida en el ático de una casa con otras familias o con otra familia de judíos, donde ya existe un temor por hacer cualquier ruido, donde progresivamente va perdiendo calidad de vida. Al principio, por ejemplo,
ella podía lograr que la familia que la protegió comprara cursos de mecanografía, cursos de escritura, porque los padres de ella siempre estuvieron pendientes de que sus hijos no perdieran la posibilidad de seguir aprendiendo. Aprendían por correspondencia, escondidos aún donde estaban escondidos. Y ves poco a poco cómo ya al final todos estaban escondidos sin comida, sin nada. Y es una lección de vida, y eso ocurrió en pleno siglo XX. Eso ocurrió en un país que se supone muy cultural, en donde los mayores genios en algún momento estaban allí. Es una señal de advertencia y de alarma de que siempre puede ocurrir. Siempre estamos al borde de eso, por más que creamos que hemos superado ciertos momentos. Es uno de los actos, es uno de los eventos de genocidio más conocidos en el siglo XX, pero no es el único, obviamente. Están los gulags, también muy propio de los regímenes socialistas, comunistas, pero solo que no han tenido tanta prensa como este. Entonces es como desde la visión muy inocente de una joven adolescente muestran cómo puedes aniquilarlo por el simple sentido de seguir una política de Estado. Tú lo lees con otros libros de la época o en torno a la época, por ejemplo, el informe sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt, que también refiere cómo fue ocurriendo ese proceso de genocidio en manos de aquellos que no son monstruos en realidad, sino simple y llanamente personas de yo estaba cumpliendo mis órdenes, yo no lo llevé a ella a la cámara de gas, pero tú fuiste partícipe de uno u otro modo. Entonces ese libro muestra todo, no solamente la actuación del régimen nazi, sino de los propios alemanes, porque tú no desapareces 6 millones de personas sin darte cuenta. Todos participaron en cierto modo de eso. Entonces, ese libro representa muchas aristas. Por eso es que lo escogí. Bien, quiero agradecerte, Andrea, en el nombre del IEP, por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, ha sido muy interesante la conversación. Quiero agradecerle también a Claudia por haber participado del mismo, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han acompañado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal. Gracias.